Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos grannies que son un clásico del crochet. Para ello estuve utilizando diferentes hilos y diferentes tamaños de ganchillo. En este, que es como el que vamos a realizar en el ejemplo de hoy, estuve utilizando lana acrílica y un ganchillo de 4 milímetros. En este estuve utilizando un hilado que se llama cashmilón de verano y estuve utilizando un ganchillo de 3,5 milímetros. Ustedes pueden utilizar los colores de su agrado, el material de su agrado, hilado de algodón, lo que ustedes quieran. Sí, tienen que adaptar siempre el ganchillo al grosor del hilado que van a utilizar. Si ustedes quieren, pueden utilizar una cierta cantidad de colores. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 colores diferentes, pero aquí yo utilicé el mismo color que hice esta parte del granny en el recuadro que le hacemos final a este granny. Bueno, a buscar los hilos de colores y las agujas de crochet para tejer. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Comenzamos con el color que nosotros queremos hacer el centro de la flor. Vamos a hacer un punto con el hilo y vamos a levantar una cadena de altura más. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es otra cadena más y haríamos dos cadenitas. En la primera vamos a hacer un punto deslizado y vamos a levantar una cadena y dentro de estas dos cadenas que hemos hecho vamos a hacer 8 puntos bajos. Nos vamos a meter en el medio y vamos a tejer ahí dentro de este arito que hemos formado 8 puntos bajos. 1, 2, si quieren hacer anillo mágico lo pueden hacer. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que hemos tejido esos 8 puntos bajos, si quieren los podemos ir contando para estar más tranquilos de que los hemos hecho. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora vamos a seguir tejiendo en espiral, o sea, vamos a seguir tejiendo la vuelta, ¿sí? Y si tienen un ganchito marcador de puntos, una lanita, la vamos a utilizar en este momento también. En esta vuelta número 2 comenzamos directamente a tejer en el siguiente punto, o sea, en el primero vamos a tejer 2 puntos. Entonces estamos haciendo un aumento de puntos bajos. Y en cada uno de los 8 puntos vamos a realizar también 2 puntos. Entonces, en total vamos a finalizar esta vuelta con 16 puntos bajos. 2 puntos por cada punto que nos encontremos disponibles. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Una vez que hemos completado la vuelta y hemos realizado los 16 puntos bajos, vamos a cortar el hilo, tomamos la aguja lanera y vamos a enhebrar el hilo. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar esto con aguja lanera. Nosotros ya tenemos los 16 puntos, entonces vamos a cerrar no en este último punto, sino en el siguiente. Lo pasamos por completo y volvemos a hacer ese puntito que ya estaba. Pasamos por el último, por el medio y vamos hacia atrás. ¿Sí? Y volvemos a tener los 16 puntos bajos. Este sería el centro de la flor. Escondemos los hilos y continuamos. Ahora tomamos el color con el cual queremos hacer los pétalos de la flor. Vamos a ponernos en cualquiera de los puntos, nos vamos a pasar aquí. Vamos a hacer un punto con el hilo de color nuevo, el que vamos a utilizar para hacer los pétalos. ¿Y qué vamos a hacer? Levantamos 3 cadenas de altura. 2 y 3. Volvemos al mismo punto
y vamos a realizar dentro de este punto 4 varetas más para completar 5 varetas en total, o 5 puntos altos, disculpen. Vamos con las cadenas 1, 2, 3, 4 y hacemos una más para completar 5. Vamos a dejar un rulito largo, vamos a sacar el ganchillo y nos vamos a ir al último punto cadena que hicimos y vamos a pasar por ahí todo el ganchillo. Volvemos a tomar ese rulito y me pongo aquí y cierro. Y vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas de separación. Vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer otra vez 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y una más, 5. Todas dentro de ese mismo puntito. Dejamos un bucle largo, nos vamos a la primer vareta, la vamos a pasar y volvemos a tomar ese bucle y cerramos. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a saltar un puntito y en el siguiente volvemos a hacer lo mismo, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Dejamos un buclecito largo, sacamos el ganchillo, nos vamos al primer punto y volvemos a tomar ese buclecito y hacemos 3 cadenas de separación. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta hasta que completemos 8 pétalos. Aquí ya he completado la flor con los 8 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hice las 3 cadenitas de separación y ahora vamos a ponernos donde está el espacio de 3 cadenas y ahí envolviendo esas cadenas vamos a hacer un punto deslizado, vamos a cortar el hilo y vamos a hacer una cadenita nuevamente para hacer el nudito, ¿sí? Y aquí estaría completada la flor con el centro. Ahora lo que le vamos a hacer es ese marquito a la flor para que empiece ya a formar un cuadrado. A la vez que vamos tejiendo nos vamos llevando esas colitas de hilo. Bueno, ahora vamos a tejer aquí en estas 3 cadenas que hemos hecho en la vuelta anterior. Vamos a formar un punto con el hilo que vamos a utilizar para hacer esta vuelta y vamos a levantar 3 cadenas de altura y vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Me quedó mal acá, ahí está, 3. Bien, vamos a hacer 2 cadenas de separación y vamos a hacer la esquina, ¿sí? Ya aquí en este espacio. Volvemos a hacer 3 varetas en el mismo lugar envolviendo las cadenas. 2 y 3. Vamos a hacer una cadenita de separación y nos vamos a llevar la colita de hilo azul y la verde. Vamos a volver a meternos en este siguiente espacio y ahora sí acá vamos a hacer solo 3 varetas, envolviendo las cadenas. Una vez que finalizamos hacemos una cadenita de separación y ahora volvemos a hacer la esquina. Una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 2 cadenas de separación y en este mismo espacio volvemos a realizar 3 varetas más. Luego de finalizar la esquina, una cadena de separación, nos pasamos al siguiente espacio
y volvemos a hacer 3 varetas. Entonces, como se habrán dado cuenta, son una esquina, una cadena de separación, un grupo de 3 varetas. ¿Sí? Una esquina, una cadena de separación, 3 varetas en el siguiente espacio. En el siguiente espacio una esquina, en el otro un grupo de 3 varetas, siempre separadas por una cadena de separación. Y ahora correspondería volver a hacer la esquina, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya he dado toda la vuelta, tengo que hacer esa cadenita de separación y me voy a ir a la tercera cadena y voy a hacer a la tercera cadena de esa primera vareta, voy a hacer un punto deslizado, vamos a cortar el hilo y vamos a pasar esta, estiramos hacia arriba y pasamos el hilo hacia atrás, ¿sí? Y luego escondemos este hilo para que tengamos una mejor terminación, ¿sí? Luego escondemos los hilos por detrás, ¿sí? Y aquí estaría completada la primera, la vuelta que comenzaría a hacer el primer cuadradito. Ahora vamos a continuar con el siguiente color. Ahora tomamos el color con el cual vamos a hacer la próxima vuelta y nos vamos a poner en cualquiera de los espacios, en cualquiera de las esquinas, vamos a hacer un punto con el hilo y nos vamos a meter aquí. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas de altura que serían nuestra vareta. Y en este mismo lugar vamos a hacer 2 varetas más. Y comenzamos realizando en este primer espacio, hacemos una cadena de separación, la mitad de una de las esquinas, ¿sí? Vamos a continuar en el siguiente espacio y vamos a tejer 3 varetas. Esperen que me quedó mal acá, porque quiero llevarme las colitas de hilo y me quedaron enganchadas. Siempre hacemos una cadena de separación entre grupo y grupo, ¿sí? Otra vez un grupo de 3 varetas hasta que llegamos a la esquina. Esto que estoy haciendo ahora es lo que vamos a realizar en las próximas 3 vueltas. Esta sería la primera y 3 más, serían 4. 1, 2, 3 y 4 vueltas vamos a realizar lo mismo. Ahora estamos realizando la esquina. ¿Qué hacemos? 3 varetas, 2 cadenas y en ese mismo espacio hacemos 3 varetas más. Una cadena de separación y así vamos haciendo esto hasta que completemos todos los grupos y lleguemos a este espacio. Siempre recuerden de hacer esa cadenita de separación entre grupo y grupo y cuando finalizamos la esquina también una cadenita de separación. Ya estamos por finalizar la vuelta. Hago una cadenita de separación y lo que nos quedaría hacer es la mitad de la esquina en este espacio. Y 3. Bien, aquí hemos finalizado esta vuelta porque nosotros lo que estamos haciendo es así. Estamos tejiendo en una esquina la flor y vamos tejiendo solo 2 de los lados, ¿sí? Ahora vamos a continuar porque hacemos 2 vueltas por color. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas de altura y vamos a girar la labor. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar con otra cadena más porque hacemos 3 varetas más una cadena de separación. Entonces hacemos 4 cadenas, ¿sí? Y aquí en este siguiente espacio vamos a hacer 3.
Se comienza con 4 cadenas y aquí hacemos una cadena de separación y seguimos con 3 varetas. Una cadena, ¿sí? Y seguimos tejiendo todo esto hasta que lleguemos aquí. La esquina igual, 3 varetas, 3 cadenas, 2 cadenas, 3 varetas, hasta que lleguemos aquí. Aquí ya finalicé la vuelta, hice 3 varetas, hacemos la cadena de separación y vamos a hacer ahora una vareta donde están esta primera vareta, hacemos una vareta más y aquí sí cortamos el hilo. Bien, vamos a hacer nudito y les muestro cómo va quedando. Miren lo bonito que está quedando este granny, ¿sí? Ahora vamos a seguir con el siguiente color y vamos a dar 2 vueltas. Volvemos a colocar así de costado el granny, formamos un punto con el hilo que vamos a utilizar para tejer y nos vamos a poner aquí y vamos a hacer 3 cadenas porque vamos a comenzar con varetas y vamos a hacer 2 varetas más. Y esto es lo que vamos a hacer en este primer espacio, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos 3 varetas, una vareta, 3 varetas, ¿sí? Es así. Y ahora hacemos una cadena de separación. Si puedo me voy llevando las colitas de hilo y si no, luego las escondo. Recuerden que va a haber una parte que es el frente y otra parte que va a ser el revés. Así que las colitas de hilo las escondemos en uno de los lados. Entonces volvemos a hacer lo mismo ahora, ¿sí? Comenzamos con 3 cadenas y volvemos a hacer lo mismo que hicimos hoy. 3 varetas, una cadena de separación. 3 varetas, una cadena de separación y en las esquinas 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, ¿sí? Acá ya hice las 2 esquinas y hice la cadena de separación, las 3 varetas y aquí en este espacio nos tocaría hacer un grupo de 3 varetas, ¿sí? ¿Recuerdan que nosotros en la vuelta anterior habíamos hecho una vareta sola? Bueno, ahora correspondería hacer un grupo de 3 varetas, ¿sí? Y aquí hemos finalizado esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es levantar 4 cadenas de altura. 1, 2, 3 para nuestra vareta y 4, que sería una más, para que sea la cadena de separación. Entonces, ahora tomamos lazada y nos metemos directamente en el huequito y vamos a volver a hacer 3 varetas, ¿sí? Bueno, y esto es lo que vamos a hacer hasta que lleguemos al otro extremo. Hacemos la cadena de separación y tejemos grupos de 3 varetas separadas por una cadena. En la esquina 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas y luego llegamos aquí y les digo cómo continuamos. Aquí ya he finalizado el grupo de 3 varetas, he hecho la cadena de separación y ahora nos correspondería hacer una vareta sola. La vamos a hacer aquí donde está este último punto, esta última vareta, la vamos a hacer aquí, ¿sí? Y ahora sí cortamos el hilo y aquí hemos finalizado las vueltas donde hemos hecho los cambios de color y hemos tejido 2 esquinas, ¿sí? Entonces, aquí estaría finalizado el granny. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer un marco y vamos a hacerle un marco con varetas y luego la última vuelta la vamos a hacer con puntos bajos. Así que vamos a buscar el color para hacer esta vuelta que nos falta. Vamos a usar el color del centro de la flor en este caso, ¿sí? Y vamos a comenzar por esta esquina. Vamos a hacer, ¿sí?, la mitad de la esquina y luego la vamos a completar. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer 2 varetas. Vamos a hacer media esquina en este espacio, que serían 3 varetas, ¿sí? Bien, vamos a hacer una cadena de separación
y vamos a tejer toda la vuelta como veníamos haciendo, con la diferencia de que no en todas las vueltas vamos a tener, o en todas las esquinas y en todos los lados, nos va a pasar que no va a estar igual. Las esquinas sí, pero los lados vamos a tener varetas acostadas. Entonces nosotros vamos a mirar ahora cómo vamos a hacer cuando tengamos que tejer en esos lados del granny. ¿Sí? Bien. Aquí vamos muy bien. ¿Por qué? Porque en este centro de color verde nosotros tenemos los puntos bien identificados donde se teje cada uno de los espacios. ¿Sí? Aquí tejemos 3 varetas. Hacemos una cadena, ¿vieron? Aquí, en este espacio tejimos 3, en este 3, 3 y aquí en la esquinita también tejemos 3 con una cadena de separación. Ahora tejemos en esta vareta que está acostada. Entonces aquí vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Hacemos una cadena de separación y nos vamos a encontrar aquí. Y en este espacio vamos a tejer la esquina también, ¿sí? Tejemos 3 varetas. Vamos a tejer 2 cadenas. Y también en este espacio, aquí, tejemos 3 varetas más. Y ya hemos completado la esquina. Y hacemos una cadena de separación, ¿sí? Aquí hemos completado una esquina, ¿ven? Ahora vamos a continuar tejiendo. Aquí tenemos los puntos bien diferenciados donde vamos a tejer, ¿sí? Entonces, yo voy a tejer aquí todos estos puntos porque son iguales a los puntos que veníamos haciendo, y cuando lleguemos a este lado les digo cómo seguimos tejiendo. Aquí ya tenemos 1, 2 esquinas y miren lo bonito que está quedando. Ahora llegamos a este espacio donde tenemos la vareta sola con la cadena de separación. Bueno, aquí tenemos que hacer, siempre hacemos el grupo de 3 varetas, la cadena de separación, y aquí en este espacio vamos a hacer la esquina. Entonces vamos a hacer 3 varetas, dos cadenas, y aquí en este ladito vamos a ponernos y vamos a hacer las otras 3 varetas que nos faltarían para completar la esquina. Si ven, es muy sencillo de tejer y nos va indicando dónde más o menos tenemos que hacer. ¿Vieron? Aquí quedó la esquina muy bien. Bueno, ahora ¿dónde vamos a tejer? En este espacio donde está esta vareta acostada. Aquí creo que hicimos la cadenita de separación, sí, la hice. Bien, y vamos a hacer aquí 3 varetas. Y hacemos una cadenita de separación. Bien, ¿dónde vamos a tejer? Aquí, en este espacio. Aquí hacemos un grupo de 3 varetas. Y hacemos una cadenita de separación. Tejemos aquí en este espacio, que ya sabemos que está bien identificado. Una cadenita de separación y aquí tejemos el otro grupito de 3 varetas. Y recuerden que nosotros al comienzo lo que hicimos fue solo 3 varetas, así que nos faltaría completar también esas 3 varetas que nos faltan para completar la esquina. Hicimos la cadena de separación. Bueno, aquí en este lugar me tocaría hacer 3 varetas y completo la esquina.
¿sí? Hacemos una, dos cadenitas y nos podemos ir a la tercera de las cadenas, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y vamos a estirar hacia arriba y luego llevamos los hilos hacia atrás y hacemos nuditos, ¿sí? Y yo voy a hacer eso y les muestro cómo quedó el granny. Y aquí estaría finalizado este hermoso granny. Espero que les haya gustado, es muy hermoso. Como vieron, es muy fácil de tejer. Se puede realizar con cualquiera de los hilados que a ustedes más les gusten, que estén acostumbrados a tejer. Espero que tejan muchos de estos granny. Recuerden que es uno de los clásicos, ¿sí? Y hay muchas formas de tejerlo. Les doy muchas gracias. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por ver los videos. Gracias por sus hermosos y amables comentarios. Gracias de corazón y los espero en un próximo tutorial. Chao, gracias.